cabrones, México. Y nada, pero bueno, firmamos, tanto Vicente como yo. Y entonces dice, bueno, pues vamos al aeropuerto. Okay. Todo eso en inglés, yo hablo, me defendía en inglés ahí. Y Vicente si no. Y entonces nada, llegamos al aeropuerto y antes fuimos al mostrador de Boac. Y digo, eso a lo mejor es que hay plaza. Porque si nos lleva y nos trae y seguimos con él, es que yo dije, a lo mejor hay plaza, vamos a ver. Y nos llevó hasta la escalerilla del avión, ya la gente estaba subiendo. Los pasajeros, claro, nos miraban. El policía al lado del policía, Vicente y yo al lado del policía, vestido de policía, claro. Y cuando ya subió el último pasajero, dice, por favor, bueno, subimos. Y me acuerdo que había 2 asientos al lado de la puerta. Y ahí digo, Vicente, aquí mismo. Ya, pum, cierra la puerta y entonces oigo un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y digo, oye, ¿tú oyes lo que yo oigo, Vicente? Digo, sí. Digo, vaya, no es por nada, pero suena bomba. Un tic-tac. Y entonces, no soy yo, el de atrás, y era un cubano. Un cubano. Que venía del festival también. Pero no sé de dónde. Y dijo, no, es un reloj de traigo. Y abrió, y mira, un cucu. Pero era un cubano, me acuerdo de ese detalle. Luego lo he comentado algunas veces en Cuba, pero no he logrado. Bueno, total que, perfecto, se dio el vuelo tal, y llegamos a las Bahamas, no sé, después de un montón de horas. Y, bueno, ahí hacía un calor, imagínate, veníamos de Europa, y me acuerdo que fuimos como 2 veces a la playa ese día. Y cuando llegamos a comer era un hotel de 5 estrellas. Yo esperaba un recibimiento como el de Londres, pero no, nada, pasen por aquí y tal y cual. Nos llevaron a un hotel como 5 estrellas y ahí tal. Y sí, en un hotel, y no nos, fíjate, como era de lujo, que fuimos así, a comer. Y yo digo, no, nos dice el maître, la cravate. Si no te pones la corbata, no te sirvo. Y tuvimos que ir a la habitación a ponernos corbata y bajar otra vez, ya comimos, no me acuerdo, cena, algo. Bueno, y a las pocas horas cogimos el otro avión que nos llevó a La Habana. Un vuelo también muy corto, de 1 hora o menos, de La Habana a Nassau, muy corto. Y ahí sí estábamos tensos, porque como Batista estaba todavía y haciendo desastres. ¿Estamos hablando del 53? Sí, exacto, cuando el asalto al cuartel Moncada había sido, que yo lo comento en mis memorias, que yo estaba en Praga el 26 de julio paseando como turista. Habíamos yendo al festival de 26 de julio, es cierto, ahora no me acuerdo, y hablo de eso. Y al volver, bueno, estaba la represión de Batista con todos los Fidel y compañía y todos los que habían encontrado y toda esa cosa. Y bueno, estuvimos tensos, pero no, en efecto no salimos de la vidriera, de la zona. Y nada, en una de esas ni el pasaporte nos pidieron. Porque todo el lío se formaba, porque en el pasaporte en México, los camaradas checos, la visa checa nos la pusieron en el pasaporte. Y eso nos denunciaba. Usted entró, la cortina de hierro, usted pasó la cortina de hierro aquí en París. Sí, el cubano nos decía, usted, no, que no hay visa. Ya, porque había una fecha de salida de Ámsterdam y había una fecha de entrada a Viena. Que es así, en Viena nos pusieron el puño. Ya en el resto de América, un desmadre. América es un desmadre, digo yo. En el pasaporte, aquel, no tengo ninguna indicación de cuándo llegué a México. Y llegué el 16 de septiembre a México, me acuerdo, el día de la fiesta nacional. Sí. ¿No? Y nada, llegamos después de ese avión que lo cogimos en La Habana, ya era vuelo directo a Habana,
México. porque la primera vez volé a Mérida. Sí. Volamos con mis hermanos, volamos de La Habana a Mérida y de Mérida al otro día al DF, porque todavía era el año 45, todavía no había... El DC-3, era un DC-3, Sí. el que nos hizo volar de México a Mérida y de Mérida a... Y ya en cambio, en esa época del festival ya eran los DC-4, ya volaban directos de La Habana a México. Y nada, volamos y perfecto. Llegamos a México, nadie nos preguntó nada, nadie nos dijo nada. Ahí estaban los amigos, ya, ¿sabes? Nos fuimos cada quien a su casa y ya se acabó. Pero bueno, fue una llegada, fue un viaje, sí, divertido, dentro de todo y bien, ¿no? Y todo salió bien, pero tenso. Pero bueno. Y regresaron a México. Yo quería hablar de eso con él también. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Pero bueno, entonces Sí, Vicente Rojo nos dejó hace muy poco. Sí, muy poco, en marzo, ¿no? fue en marzo. Marzo. Yo vine en enero. Marzo 2021. Yo vine en enero y me estaba aclimatando aquí, y estaba lo del COVID y todo eso, y casi, no, espérate un poco y tal. Y Vicente pues también se había ido a Cuernavaca, no estaba en el DF, en Cuernavaca tienen su casa o algo, tenía, y él me avisó, estoy en Cuernavaca viviendo, tal. Yo, no, tranquilo, deja ver si... a ver cómo lo hacemos, yo quiero verte y él también me quería ver y claro, y hablar, pero a ver si voy o tú vienes a Veracruz, ya veremos, vamos con calma. Claro. Y Cuando Vicente Rojo y Jordi Espresate llegan de Europa Sí. a México en el 53, la imprenta Madero está funcionando sí, a millón. a lo que da. A todo. Y además ya hay un grupo de escritores afines a su proyecto, ¿verdad? Bueno, no, sí, pero todavía no está ERA. No más hablo allá, porque de los imprenta escritores es con imprenta Madero, Madero. Es que le tenemos un obsequio Salvador Novo, de... García Ponce. Eso es con editorial era. Sí, eso ya es con editorial era más. Pero escritores republicanos, exiliados españoles en torno a la Bueno, sí, librería Madero. ya desde la librería, exiliados españoles, sí. Ajá. En la librería se formaba una peña de mexicanos, de personalidades mexicanas. Recuerdo el licenciado Alejandro Gómez Arias, que fue novio de Frida Kahlo, me enteré después por un libro sobre él que leí en México, escrito por él, una especie de autobiografía, lo leí en La Habana. Y me llamó mucho la atención porque era un hombre, bueno, discreto, ¿no? Y muy inteligente, se veía muy agudo en sus conversaciones, en sus análisis, me impactó siempre. Estaba el licenciado Reyes Heroles también, que venía, que fue el que dirigió, creo, o fue director de la revista esa Problemas de México, una revista muy famosa, que eran números que salían 3 o 4 al año, o 2 o 3 al año, y era una revista de 250 páginas, impresa en papel cuché con Problemas de México, y se llamaba así, Problemas de México, una revista muy prestigiosa y salió durante muchos años. Venía también Marcué Pardiñas, que fue el director de la revista Política, que fue una revista de actualidad, Sí. que acabó bueno, el Estado le cayó arriba, creo, Sí. porque la cerraron, porque venía también Ferreira, un pintor, no sé qué Ferreira, Barbachano Ponce, que era el del cine, también venía venía Carlos Velo, el director de cine español, venía Buñuel, venía, bueno, algunos personajes también de la República Española, una señora Matilde Cantos, que creo que fue funcionaria del gobierno de la República en Madrid durante la guerra, Juan Vicens, que venía, que era un intelectual, también español. Sí, había un grupo que más o menos frecuentaba la librería. Unos a veces venían por la mañana, otros por las tardes, y con mi padre y el señor Naval formaban unos círculos
que digamos, círculos literarios, una especie en que analizaban cualquier tema, cualquier cosa, un problema actual, un problema histórico, un problema de filosofía, de arte, de actualidad. Y bueno, yo me acuerdo que prestaba atención a... Venía León Felipe, venía don José Moreno Villa, que también era un poeta andaluz, más tranquilo, más pausado, que conocía mucho de pintura y a mí me enseñó pintura. Él y yo disfrutábamos los libros de Esquira. Él me explicaba las características de la escuela española, la escuela holandesa, de Rembrandt, de Velázquez, o sea, con los libros delante. Y también era un amante de la música, porque yo en México también me pasó que descubrí la música clásica y el mariachi. Y bueno, descubrí al lado de la librería había una tienda, Madero 10, que vendía discos. Y estaban llegando los LP en México, cuando yo llegué a México. Y un día paso y oigo una música que me impacta y entro y digo, oye, ¿quién es ese? Dice Beethoven. Me dice la muchacha. Digo, no, dame el disco ese, dame. Lo compré, me lo fui. Bueno, y descubrí a Beethoven, que no lo había oído nunca, me impactó. Yo ese disco lo oía, había días que lo oía 4 y 5 veces, la Quinta Sinfonía, me impactó muchísimo. Y me abrió las puertas hacia la música clásica. Entonces empecé a oír luego ya un poco con más calma a Mozart, a Bach, a Brahms, a todos esos. Y luego seguí para adelante con los más modernos, Khachaturian, Stravinsky, ¿quién más? Orff con la cantata esa, Orff, Sostakovich, y seguí, pero ya no pude. Hindemith, todos esos nuevos, Sostakovich mismo ya no pude con él, ¿cómo se llama? Poulenc, Debussy, todo eso ya no pude. O sea, Beethoven me impresionó de una manera tal que primero todas sus sinfonías, solo la música sinfónica, esa orquesta que él crea, grande, con tanto instrumento, incluso la voz humana, con los coros, y esos conciertos que tiene para triple de piano, violín, cello y coro, todo eso me impactó terriblemente. Entonces seguí avanzando y descubrí los nuevos, que no está mal, pero Beethoven lo considero el genio, el máximo. Yo no sé de música, no estudié música, pero me pudo. Y entonces, y los más modernos ya, y entonces empecé a retroceder y empecé a oír a los anteriores a Beethoven y descubrí los antiguos checos que me impactaron también, y para mí son una barbaridad lo que voy a decir, pero para mí son los padres de Haydn, de Mozart, de Beethoven, esos antiguos checos, Benda, Suk, una serie que, bueno, dio la casualidad que en Cuba, por eso lo descubrí en Cuba, los antiguos checos, y fui retrocediendo y llegué al barroco. Y ahí me he quedado, en el barroco, ya no... Bueno, sigo oyendo a Beethoven de vez en cuando, a Mozart, alguna cosa, pero lo fundamental es el barroco. Para mí la música se ha quedado en el barroco, con Vivaldi, con Händel, con Pergolesi, con todos esos genios que fueron los iniciadores prácticamente ya de la música. Bueno, eso lo descubrí al llegar a México. Y bueno, y luego el mariachi. Y el mariachi me impactó también muchísimo. En la primera parte de la década de los 50, 53, 54, etcétera, están en la imprenta Madero, rodeados de lo que llaman una peña, un grupo de intelectuales, escritores, poetas, filósofos, etcétera, que acuerpan el proyecto de la librería, de la imprenta Madero, con Vicente Rojo y usted, de la librería.
Y, bueno, cuéntenos, ¿usted estaba estudiando ya ingeniería? Bueno, o sea, yo en el 49 acabé la prepa en el Vives, sí, y pasé a estudiar ingeniería ahí en el Palacio de Minería, sí, en la calle Tacuba, al principio de la calle, atrás del correo, del edificio del correo. Y empecé muy bien, el primer año lo pasé limpio, las 5 asignaturas que tenía, dibujo, mecánica, ya no me acuerdo, pasé limpio. Pero a la vez empecé en la librería. Ahí fue ya cuando el señor Naval nos convenció, a Kiko y a mí sobre todo, y nosotros empezamos a trabajar en la librería con el sistema ese de los libros, que empezamos a implantarlo y a practicarlo y a usarlo, y a trabajar el fondo editorial que había ahí, todo eso, y ya me fui metiendo más y más en la librería. Y ya fue cuando empecé segundo año, que empecé a barquear en la carrera, porque bueno, no sé si porque se me había hecho fácil aprobar el primer año, o porque la librería me atraía mucho, o por qué, pero en fin, aflojé en la carrera, y al llegar a fin de año del 50 suspendí, creo, 2, que me parece recordar, Perspectiva y otra, no me acuerdo ahora cuál. Pero ahí fue donde un poco me había robado la librería, me gustaba la librería, era eso de agarrar un libro y entrar en el mundo que ese autor formaba, un mundo real o un mundo imaginario, un mundo loco, un mundo lo que... En cada libro es un mundo que el autor crea, y poder entrar en esos mundos y poder ver eso, no sé, me había podido y disfrutaba la librería. Y entonces sí, seguramente aflojé. Y entonces, con gran horror de mi madre, porque mi padre se lo tomó de otra manera, no me formó ningún... Pero dije que iba a dejar los estudios. Y dejé la carrera. Dejé la carrera, eso fue hasta el 56 o 57 que la volví a coger. Y entonces me dediqué esos años intensamente a la librería, y luego empecé en la imprenta. En la imprenta, que la imprenta también me llamó, porque ya te digo, empezamos en Amberes, mi hermano y yo, a trabajar ya y a conocer el proceso de impresión, todas esas cosas, con aquel señor camarada ruso que hacía mal su trabajo, en nuestra opinión, y provocaba dificultades, errores, problemas. Y entonces que Vicente vino y nos enseñó cómo se hacía bien hecho y tal y cual igual, etc. Y entonces ya me empecé a meter en la imprenta, y ya cuando mi hermano decidió que se iba a Europa a estudiar pintura, porque se ganó una beca en el IFAL, Instituto Francés de América Latina, le dieron una beca para estudiar un año en París, y fue a la Cité Universitaire de México, en París, y a estudiar. Entonces ya el señor Naval y mi padre me dijeron: vas a tener que ir a la imprenta, nosotros sabemos que no te da, pero bueno, mientras a ver qué hacemos. Y entonces ya fui a la imprenta, en Aniceto Ortega, a quedarme ahí. En la del Valle. Y sí, y a la librería iba nomás a despachar con mi padre de los problemas de la imprenta, de las cosas, de los clientes, lo que cobraba, porque en la imprenta ya empecé a meterme más. O sea, bueno, Azorín pues era el que dominaba la imprenta y sabía las cosas como eran, y no tengo ninguna. Pero bueno, tenía un poco, o sea, venía un nuevo trabajo y era él el que daba el precio. Claro, yo al estar ahí en la imprenta empecé a fijarme, y le eché en cara algún día: oye, le pediste el doble de lo que le pediste al otro y es el mismo trabajo, ¿qué es eso? No, eso no, entonces, o le pediste la mitad de lo que le pediste al otro, o sea, notaba esas cosas. Y le dije, lo comenté con mi padre, y le dije: ¿sabes qué? Ya la imprenta de hoy, tal como es y con los equipos que tiene, ya no tiene nada que ver con lo que Azorín aprendió de imprenta. Entonces, yo quiero hacerte los costos de los trabajos de impresión, quiero hacer un análisis de los costos de la imprenta para hacer los presupuestos
que sea una cosa consecuente. Y me dijo mi padre y el señor Navarro, ok, de acuerdo, métete. Y entonces lo hablé con Azorín y le digo, bueno, voy a empezar a hacer lo aceptó. Y sí, me metí 6 meses, pero hice unos costos. Los presenté con mis padres y el gobierno naval. Digo, bueno, vamos a probarlos, a ver qué. Esos números que tú has hecho. Y entonces así fue. Yo empezamos a probarlos. Ahí me convencí que explotábamos al obrero, pero bueno. En aras de la competencia había que hacerlo así, porque si no la competencia te come. No puedes empezar a hacer de mecenas o de... la competencia también te obliga. Entonces, bueno, pues ya aceptaron y se aprobaron, y ya entonces el que empezó a ocuparse de ese tema era yo. En la imprenta yo ya tenía un trabajo, yo hacía cuando un nuevo cliente ya no llamaban a Azorín, era yo el que iba, un nuevo cliente, le daba un presupuesto, tal, ajustaba, aceptaba, bueno, vamos. Pero yo empecé a ocuparme ya hacia la nómina, también ahí tuve algunas discrepancias con Azorín, porque él era muy estricto, en mi opinión, y exageraba un poco. Y sí, Azorín, en el libro ese que me prestó Vicente, que me mandó, porque luego hay todo un trabajo que se hizo en la imprenta de una escuela de diseño, en la imprenta Madero se creó, pero yo ya estaba en Cuba cuando todo eso. Pero de eso habla ese libro. Y en ese libro también Vicente dice que a Azorín le llamaban a los obreros azotín. Digo, mira. Entonces también Vicente notó, porque sí, él era un poco más, no sé, yo tampoco voy a decir que más capitalista, porque eso no es característica del capitalismo. Pero bueno, exigía demasiado, en mi opinión, o castigaba demasiado, porque no vino tan que descontaba un día, oye, no fastidie, es un hombre casado, mayor, serio, que trabaja, un día cualquiera le... Vamos, no, si quieres, descuéntale una hora, o vaya, si quieres demostrar tu huella, tu poder, tu tal, bueno, una hora, ya, pero no lo castigues con un día, porque es... En fin, yo tenía yo me metí en la imprenta y empecé también a manejarla, ¿no? a mi modo. Entonces, y ahí fue cuando ya empezó ERA. Cuéntenos, a ver, librero, en librería Madero. Entonces ahí fue ¿Cómo empezó ERA? La cosa esa de la ida a Bellas Artes con Vicente. Yo ya tenía a Vicente a mi lado, yo ya me ocupaba de los nuevos trabajos, los nuevos clientes, yo era el que atendía a la gente. Cuando me llamaron de la embajada cubana, fui yo a dar presupuesto, y ahí tuve un fiasco porque mi carro no arrancó a la hora de irme. Había estado con el señor embajador, que era Portuondo, Carlos, creo, o Antonio Portuondo se llamaba. Y me acompañó hasta el carro, bueno, tal, mucho gusto, tal, no sé qué, y cuando yo me siento y de repente, bueno, pues yo era un BW lo que tenía, le abrí la puerta, empecé a empujarlo y ¡pum!, salto y noto que el carro sigue. Y cuando miro por el retrovisor era el señor embajador que estaba empujando mi carro. Luego lo vi y arrancó el carro al final y ya me fui. Y le hice adiós con la mano. Pero claro, a la próxima que fui, doctor, oiga, qué pena tengo, que no sé qué. No te preocupes, tal y cual, eso pasa. Ya desde entonces la relación con los cubanos empezó a ser... Y sí, hicimos un tiempo su boletín, que lo hacía con una compañera, la que me daba los originales, una tal Teresa Provenza. Ya murieron todos, creo. Entonces, pero bueno, yo ya te digo, ya empecé a estar en la imprenta como, bueno, encargado. Yo era el encargado, era los ojos del patrón, era así, ¿no? Pero bueno, yo siempre le decía a mi padre, yo no voy a explotar al obrero mexicano, lo siento mucho, yo sé, nosotros les pagábamos buenos sueldos porque los obreros se quedaban normalmente, a veces tenían su disgusto con Azorín y eso, pero pagábamos sueldos bien, muchos se hicieron su casa, muchos compraron su casa, estando en Madero, o sea que
y muchos se retiraron ya hasta que empezaron jóvenes y trabajaron años con Madero a pesar de Azorín. O sea, no hubo, en fin, siempre se trató bien a la gente. Se les hizo una biblioteca, se hicieron algunas cosas que yo lo he descubierto en ese libro. Yo no sabía que eso había sucedido. Creo que hasta los funcionarios de la embajada daban algunos viajes a la URSS de turismo, a la imprenta Madero, para los trabajadores del boletín, para que fueran a la URSS de vacaciones. Eso lo vi en el libro, eso que también lo quería hablar con Vicente, porque me pareció, leí una tesis de una gente que le tiraba, que si el oro de Moscú, que si tal, nos tiraba a todos, en fin. Pero en fin, eso siempre también... ¿Y cómo fue el nacimiento de ERA? ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuándo? Ahí sí, en cuanto a ERA, bueno, yo ya te digo, estaba, primero políticamente me había ido formando en la JSU, que me hizo ver que el mundo no eran ni los poco que yo sabía de Francia, o lo que sabía de los españoles y de los catalanes, porque había vivido ahí y estudié ahí, y tampoco de los mexicanos, que el mundo era algo más grande. Eso me lo enseñó a mí la JSU, y en donde había unos problemas grandes, y el capitalismo y toda esa historia, y el desarrollo de la sociedad y tal. Todo eso lo había visto yo ya en la JSU. Y los problemas actuales del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial y toda esa historia. La colonia, todo eso, ya me había ido enterando. Entonces, siempre me llamó la atención que no se publicaran libros en español a la librería, no nos llegaban. Entonces, a mí esa idea empezó a martillarme. Y digo, no, hay que hacer algo. Y seguramente lo hablamos con Azorín, con Vicente, con mi hermana, porque sí. Bueno, la idea, Vicente lo comenta en una entrevista que le hicieron, que él le comentó a don Tomás un día que en los ratos en que las máquinas quedaban libres podríamos estar imprimiendo libros de una editora, y que era una buena idea la que se nos había ocurrido de formar una editora. La empezamos a hablar, los jóvenes, y mi padre dijo que sí, que era buena idea y que lo que teníamos que preservar era que no entraran viejos, que fuéramos puros jóvenes, que él estaba de acuerdo, que le aprobaba la idea y que le parecía bien, y sí, la imprenta podría ayudar, como no, en los ratos de ocio, a imprimir los libros que hiciera falta. Todo eso, y entonces, pero bueno, entonces claro, yo empecé a pensar, por ya cosas que me había dado cuenta, que teníamos que ser una editora de izquierda, que hablara de los problemas de la izquierda de una manera real. Y al hablar desde la izquierda, creo que lo íbamos a enfocar, siempre pensé que lo enfocaríamos realmente, como era, verdaderamente, cómo estaban sucediendo las cosas, que no caeríamos en dorar o cambiar las ideas, sino que iba a ser una editorial de izquierda que no dependería ni estaría sojuzgada por ningún partido ni por ninguna organización de izquierda, pero que teníamos que ser absolutamente independientes y libres para escoger los títulos y las ideas que nosotros queríamos divulgar, pero que sí entendía que había cosas que no se hablaba de ellas en el mundo, o se hablaba de una manera muy deformada de lo que realmente... Eso era lo que yo creía. No, a lo mejor estaba... Pero yo sí estaba convencido de eso. Y que había que hacer una editora que publicara y tratara de ser un poco... Llegué hasta... que podía llegar a ser a lo mejor, cándidamente lo pensé, la historia, la etapa histórica de esos años, pero que reflejara la historia del mundo, de lo que estaba pasando en el mundo con respecto a esos problemas de independencia, de soberanía, de lucha por la emancipación, de racismo, de todo eso que se presentaba siempre de una manera
condicionada y deformada por la izquierda y por la derecha muchas veces. Entonces que nosotros teníamos que tratar de ser independientes, pero objetivos y reales, lo más posible. Que no podíamos depender de nadie. Entonces, que claro, teníamos que hacer unos libros presentables, decorosos, agradables, y en eso Vicente coincidíamos, y él ya sabía, él ya sabía. Y sobre todo baratos, que pudieran alcanzar, que los pudiera alcanzar el bolsillo de los estudiantes, o sea, lo más posible. Y que teníamos que reducir sus costos lo máximo posible, pero no perder calidad, sin perder calidad. Entonces, ahí fue donde decidimos, en unas reuniones entre nosotros, que los dirigentes de la editora, los fundadores, no íbamos a cobrar sueldo por hacer la editorial, que íbamos a aplicar el no cobro y a los 10 años íbamos a revisar esa política, a ver qué pasaba, si nos consideraba, pero que en el momento que estábamos creando la editorial, todos los que estábamos creándola nos ganábamos la vida bien, ya en un trabajo, en la imprenta o en otros. Vicente con toda la serie de cosas que atendía, organismos que debía, y Azorín también en la imprenta, y entonces que no necesitamos un extra para vivir, teníamos suficiente y que íbamos a renunciar a tener una asignación, que claro, cobrarían los que hicieran un trabajo, corrección de estilo, y que nosotros, la dirección, yo y mi hermana y eso, íbamos a asumir la corrección del libro gratis también, que nosotros no íbamos a cobrar por eso, y así lo hicimos durante muchos años. Claro, luego también hubo que dar a gente que corregía el estilo, y a veces nos sobrepasaba y había que ayudarnos de alguien que le pagábamos, pero bueno, era en esa situación, o sea, ahí fue donde empezamos ya a pensar cómo, y a mí me tocó ir a ver al señor Orfila, que estaba dirigiendo la editora en aquel momento todavía del Fondo de Cultura Económica, a 5 cuadras de donde estábamos en Aniceto Ortega. Él estaba en Parroquia, creo, Parroquia y Universidad, o Félix Cuevas y Universidad creo que era. Y ahí tenían la casa del Fondo de Cultura, y ahí estaban las oficinas del Fondo de Cultura, y ahí iba yo, y fui varias veces a verlo con una agenda bastante amplia, y don Orfila siempre me recibió muy cariñoso, siempre me atendió, me explicó más cosas de las que yo le iba a preguntar, o sea que, y me deseó suerte en eso de una editora independiente. Dice, van a sufrir presiones, les van a caer arriba, los van a tratar de comprar, así que tengan cuidado. Claro, sí, él ya me avisó, pero dije, bueno, nosotros estamos muy decididos, no sé si lo lograremos, y eso me tenía a mí preocupado. Recuerdo que era lo único, lo demás, no, decía, es cuestión de práctica, y ya veremos, pero el mantener esa independencia en la línea de publicación y de nuestras ideas, punto, lo que nosotros creíamos, que a lo mejor no estaban lo suficientemente desarrolladas, a eso le tenía yo miedo, que no estaban, o sea, yo no era un estudiante de ciencias sociales, yo era un estudiante de ingeniería, yo sabía de números, pero bueno, tenía nociones de las cosas que había sido la historia, pero ahí era mi duda, ¿sabré mantener una actitud correcta, justa, sobre todo justa? Bueno, pero bueno, me quiero equivocar yo solo. Nos vamos a equivocar nosotros, que fue lo que le dije a uno del partido que me llamó horrorizado. ¿Van a publicar a Deutscher? Sí, lo vamos a publicar y me parece una barbaridad que ninguna editora española, hace 20 años que está publicado eso en francés y en inglés, el Stalin de Deutscher, el Trotsky de Deutscher, y en español no. Entonces los que no hablan inglés o francés han tenido que ver
versiones raras que se han hecho de esos libros, o no, en vez de una, nosotros vamos a hacer una edición bien hecha de esos libros y lo vamos a publicar y lo vamos a poner al alcance del lector en habla hispana, que eso hace falta para él, para sus estudios también, para conocer y para poder tomar decisiones. Eso hace falta, que en español esté bien hecho y bien, y nosotros vamos a hacer la edición, aunque le pese y no le cuadre a gente, no importa, vamos a ir contra eso, pero sí lo vamos a hacer. ¿En qué año forman la Editorial Era? La Editorial Era se forma en 1950 y... ¿59? A ver... ¿O ya en el 60? El 59. 59. En 1958-59 empezamos a hablar. Y en los primeros libros, el primer libro de Era, que es La Batalla de Cuba, el primer libro que publicamos fue, que ya fue para nosotros un anuncio de lo que seríamos. No había ningún libro en español sobre Vietnam o sobre Argelia, que llevaban años luchando. Y la revolución yanqui, la revolución cubana, que todo el mundo siempre pensaba si sería contra los yanquis, y había sus cosas. Y no tenían, o sea, México, como dijo don Porfirio, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Eso lo dijo don Porfirio. O sea que estaba claro. Entonces, bueno, pues nosotros apoyando un libro de la Revolución Cubana o publicando un libro sobre la Revolución Cubana, ya nos marcó, porque era un libro anti-yanqui. El primero. El primero, sí, por eso digo. Ya nosotros nos dimos cuenta, pero nosotros consideramos que era un libro que había que publicar y que era un libro que valía la pena y que explicaba. Ya sabíamos que la Revolución Cubana iba a ser una revolución socialista, porque ya lo había dicho Fidel, cuando se publicó ese libro ya Fidel lo había dicho, y entonces, nada, nos lanzamos, porque nosotros... Con amigos jóvenes como Eli, platicábamos, con amigos jóvenes como Eli, platicábamos sobre por qué era, qué significa era, viene de la era del trigo y de... ¿Qué significa era? Era, bueno, sí, a nosotros también nos sorprendió cuando Vicente apareció con ese nombre. Fue Vicente el que lo trajo. El maestro de todo eso, de los logos, las portadas y los tipos que se usaron, y del logotipo de Editorial Era, fue Vicente. Era E de Espresate, R de Rojo, Vicente Rojo, Jorge Espresate, Neus Espresate, Kiko Espresate, Vicente Rojo y José Hernández Azorín, la A, Azorín, que era el otro. O sea, nosotros fuimos, bueno, directores o lo que fuera, o gerentes de Editorial Era. Vicente fue el diseñador de todo lo que hizo Era, todo tiene el sello de Vicente, y Azorín era el que lo materializaba. En la imprenta Madero se hicieron los libros y Azorín era el que los hacía en la práctica. Él buscaba los papeles, las tintas, los materiales, y luego en las máquinas de Madero imprimía casi el 100% de los libros de Madero están hechos en imprenta Madero. Ya al final sé que se salieron, hubo algunas cosas, no sé, pero de eso no realmente. Pero en aquel tiempo, fue con esas metas, con esa idea. Pero era, es lo que quiere decir. Espresate Rojo Azorín, era. ¿Y el logo? ¿Qué nos dice del logo? El logo es que también no caí cuando él lo trajo, y es el soldado republicano español saludaba, los fascistas saludan así, los militares saludan así, y el militar español, el soldado español, saludaba con el puño izquierdo levantado. Y el logotipo de Era, véanlo, es estilizado, es un hombro y un brazo en ángulo recto con el puño cerrado,
levantando. Él lo ha ido cambiando a lo largo de los distintos colecciones, ¿verdad? Aquí está. Ajá, sí, exactamente. El puño izquierdo levantado. Aquí lo vamos a poner. Bueno, luego tendremos algunas fotos. Pablo y Eli lo harán más En distintos libros se puede ver y tiene distintas... lo fue cambiando con el dibujito, los colores, la misma figurita la fue también, en algunos lo estilizó más, lo redujo, pero mantuvo siempre. Con eso, o sea, ahí aprendí yo también, porque Vicente era, yo creo que era sobrino del general Vicente Rojo. El general Vicente Rojo fue el único de los, bueno, de alto grado, de alto rango, que no traicionó a la República, se mantuvo favorable a la República. Muchos generales traicionaron, Franco, Yagüe, yo qué sé, no me acuerdo ahora de los nombres, pero el general Rojo primero dirigió la formación del ejército republicano, porque lo que empezó a luchar contra Franco y las tropas franquistas y el ejército español fascista fue los milicianos, fue el pueblo español armado a lo anarquista, sin saber cómo se hace línea, cómo se hace una defensa, cómo se organiza un ataque, sin saber nada de eso. Y el general Vicente Rojo fue el que primero enseñó a formar a los cuadros del ejército republicano español, que primero, repito, fue milicias que se lideraron armadas, más las brigadas internacionales, que yo el otro día creo que lo expliqué, ¿no? Sí. Que eran de 50 países, que era todo el mundo. Era el mundo soberano de aquel tiempo, o sea que era todo el mundo el que se manifestó contra la rebelión fascista, y el Vicente de Rojo era sobrino de ese general. El papá de Vicente, o sea, vino a México antes, vino a México en 39, tengo entendido. También venía a hablar de eso con Vicente, porque no sabía nada. Su mamá no sé nada, pero sí sé, y su papá tampoco sé qué hacía ni a qué se dedicaba. Yo sé que un hermano del papá era el general Vicente Rojo. Y en ERA, Vicente publicó varios libros sobre la guerra y sobre la lucha del pueblo español, entre ellos alguno del general Rojo, que ahora no tengo en la memoria. Ah, sí, está aquí. Yo aquí reproduzco, en lo que voy a hablar de ERA, en su momento, tengo los primeros años, los primeros 4 o 5 años de Editorial ERA. El primer año, el año 61, publicamos 2 libros. La batalla de Cuba, de Fernando Benítez, y González Pedrero, que era un intelectual mexicano que puso, en ese libro hay un ensayo de él, y fotos, y es el viaje que hicieron Lázaro Cárdenas, invitado por Fidel Castro, y Benítez, fueron Benítez, y fue Vicente, y fueron más gentes, a La Habana a celebrar el primer aniversario del triunfo de la Revolución, el 26 de julio. En ese libro se relata eso. Y luego, ese año, además de ese libro, ya a finales, en octubre, se publicó otro libro de Vicente Rojo, de Benítez, también, que se llamaba Viaje a la Tarahumara. Y esos son los 2 primeros libros que publicó ERA en el año 61. A ver. En el año 61. Perdón. Perdón. Sí, aquí están las 4 visitas que hice para defendernos, ya nos querían comprar.
Aquí está. En el año 62, no, ya en el año 62, ya empezamos a publicar la colección Ancho Mundo, en donde aparecen títulos como Franco, Hitler y los Estados Unidos. Otro que era el racismo en Sudáfrica, la tragedia del apartheid. Y otro, la vida y muerte de Lumumba. O sea, esos problemas que acababan de suceder estaban vivos, que en México nadie publicó nada de eso. O sea, eso nos marcó ya enseguida de que por dónde veníamos. Pero bueno, eran problemas del mundo. En todo el mundo estaban pasando el racismo, etc. Y luego ya apareció un libro de una tal Sol Arguedas, no sé si vive o está muerta, que se llamaba Cuba no es una isla. También era sobre Cuba y también lo publicamos. O sea, ya eso fue el año 62, y luego en la biblioteca era el diario del niño judío, los primeros mexicanos de Fernando Benítez y Confesiones de Diego Rivera, un libro de Luis Suárez, el periodista español que ya murió también. Y luego empezamos la colección Alacena con Salvador Novo en una breve historia de Coyoacán, que fue el primer libro que él venía. Yo sí recuerdo que Vicente venía con Salvador Novo ahí a la oficinita que teníamos, y me decía, mira, quiere que le publiquemos su libro. Y se publicó un libro muy bonito, y encuadernado, sobre tapa color, sobre la breve historia de Coyoacán que había escrito este señor, Salvador Novo, que fue el primer narrador de Coyoacán o no sé qué. Y luego otro que era de Pedro Garfias, el poeta español, Primavera en Eton Hastings, que es un libro ya viejo publicado, pero bueno, que lo publicó. Y ahí se publicó también el Aura, de Carlos Fuentes, que todavía se sigue publicando. Es el libro que más se ha publicado en ERA. Sí. Yo tengo aquí los números, yo los puse. Los primeros mexicanos de Fernando Benítez se sigue publicando todavía, en ediciones ERA, en un catálogo de los 50 años de ERA, ahí aparece, y se imprimieron 31.000 ejemplares de los primeros mexicanos. Y de Aura, Carlos Fuentes, en 2009 fue la última, la 54ª reimpresión. Sí, Neus sí en eso fue muy hábil. Bueno, no sé cómo llamarle, pero muy... O sea, ella deja... mira, una nueva edición. Recién salido. Aura, o sea, Carlos Fuentes. Neus estaba muy agradecida con Carlos Fuentes, con García Márquez, con Carlos Fuentes, García Márquez, con Sánchez Vázquez, con varios, no me acuerdo, ya vendrán. Que fue la primera que los publicó. Y no se lo quitó nunca, porque este hombre, el uruguayo... Galeano. No, el otro, poeta. El que publicó La Tregua... Benedetti sí le quitó a él un libro que había publicado. O sea, El coronel no tiene quien le escriba. Lo publicó, era en el 62 o 63. Hizo ya la primera edición de 1000 ejemplares o no sé qué. Y todavía lo sigue publicando. También era. Igual que el Carlos Fuentes. Lo empezó a publicar en 62, aquí está. Yo lo recojo porque yo tenía información. Bueno, fue parte de mi trabajo, organizar los planes de producción de ERA, antes de irme a Cuba. Y yo ya tenía, bueno, yo me fui en 62, pero ya 61, no, sí, a finales de 62 me fui. O sea, ya se hizo 61 que se publicaron esos dos libros. En 62 se publicaron esos que les digo yo, ya estaban ahí.
En 63 ya teníamos el plan previsto, ya porque estaban las traducciones haciéndose, o sea, ya teníamos la opción, que yo buscaba las opciones, hablaba a los editores franceses o ingleses y el libro que nos había gustado y les pedía una opción, que era lo que se hacía en aquel entonces. Y la opción, si te decían, ok, le damos 3 meses. Y si al mes yo les decía, ok, acepto la opción, ya era nuestro. Ya nosotros empezábamos a preparar la traducción. Ya lo habíamos leído, nos gustó el libro, ya lo íbamos a traducir y ya poníamos el plan de producción. Ya. No se pagaban derechos en general, entre editores. Nunca. Sí, yo le pagaba al autor, ¿no? Pero entre editores solo hubo uno, que era un editor brasileño, con el que yo lo cito en mi entrevista, se llamaba La Geopolítica del Hambre, o no sé, de un brasileño, que nos pidió, queremos una opción, sí, como no, son $50.000. Y dije, oiga, bueno, la Geopolítica del Hambre es de Jan Ziegler, ¿no? Jan Ziegler es suizo, La Geopolítica del Hambre. No. Destrucción masiva. Es otro, aquí está. Ah, aquí, perdón. Ese es de se llama... Josué de Castro. Era de un... Josué de Castro. Un autor brasileño, que aquí lo dice el peruano. Sí, dice, Josué de Castro. Creo que sí. Josué de Castro. Tracy River, no. Digo, aquí, ese es el de Lezama Lima. Lezama Lima. Ah, también eso lo publicamos después. Lezama Lima, Paradiso. Paradiso, sí. Que los cubanos nunca quedaron contentos con eso, no sé por qué. Pues magnífica, la edición aquí en México. La corrigió el argentino ese famoso, el muchacho joven. O sea, la edición que hizo Neus en ERA, sí. Ella me mandaba a mí las pruebas, que las había ya revisado Cortázar. Julio Cortázar. Julio Cortázar las había revisado aquí en México, las pruebas. Y me las mandaba, de Paradiso, de sí, José de Paradiso. Y Neus me las mandaba después a mí a La Habana y se las llevaba a José Lezama Lima. A José Lezama Lima, sí, a su casa. Iba a su casa y le entregaba las pruebas. Estaba ahí siempre en camisa, sudando, el pobre, era un hombre mayor ya un poco obeso, le gustaba mucho el comer, pero tenía una conversación rica, fluida, agradable. Él estaba, en la primera etapa lo tuvieron un poco así, que sí, porque escribía sobre el film, sí, etcétera. Pero esas correcciones que él me las daba, yo cuando ya las había revisado me las devolvía y se las mandaba a Neus otra vez, se las hacía llegar a Neus. Y la decoró Neus, esa colección, esa edición, con obras de Portocarrero. Sí, un Flora, ¿no? Flores de Portocarrero. De Portocarrero, sí, claro. O sea, es una edición cubanísima. Preciosa, sí, sí. Y de un nivel, pues los cubanos no les gusta. No sé por qué, pero yo se lo decía a Neus. Y Neus lo reeditó, lo republicó, está por ahí puesto, creo que también... No, ya eso fue después, estando yo en Cuba. Otros autores que permanecieron siempre con él es, por ejemplo, José Emilio Pacheco. Ah, sí, sí. No, a José Emilio Pacheco yo creo que lo descubrió ERA, o lo dio a conocer ERA y lo mandó. Elena Poniatowska ya empezaba a sonar, pero también publicamos de ella un libro enseguida que se llama, está en el plan 62 creo, o en el plan 63, se llamaba Palabras Cruzadas, que era un libro de entrevistas, muy bonito, muy agradable, que yo lo leí, me acuerdo, de Elena Poniatowska. Ese fue el primero de ella. Y ya luego, Elena Poniatowska fue autora de ERA. Pacheco lo mismo. Pacheco empezó a publicar todo lo de Pacheco y sigue publicando todo lo de Pacheco, que es lo que hacen ahora las grandes esas firmas. Ajá. Que le dicen al autor, oye, vamos a hacer una antología de tus poesías. Sí. No, tú sigues en ERA, pero queremos hacer una antología
Teníamos 50.000 ejemplares y me llevábamos $50.000. Y que autor no resiste eso, pues es lógico. Pero así están llevándose a los autores y a los... En pedacitos. Exactamente, no le quitan el autor, no, Pacheco es tuyo, o Elena pone, pero queremos hacer una antología. ¿Estás de acuerdo, como Elena? Vamos a hacer simplemente un tomo con unas cuantas... Mira, proponemos que sea un tomo que tenga tal y tal obra, ya. Pero bueno, te damos $50.000 y 50.000 ejemplares. Pues háganla. ¿Quién más? ¿Monsiváis? Monsiváis también fue autor de Era, como no. Sí. Mira, fueron Monsiváis, fue Pacheco, fue Benítez, no digamos. Benítez, fue también Deutscher, fue Sánchez Vázquez también, fue Deutscher, autor de Era. Fue... Oscar Lewis publicó con Sánchez ustedes. Vázquez también. No, eso no, ¿verdad? con nosotros nunca. No publicamos ninguna obra de él. No, ya la tenía el fondo. Parece Fondo que Cultura. El fondo y luego siglo XXI, creo que siguió con Oscar Lewis. Pero, algo interesante, Jordi, es sí. esto. O sea, usted nos dice que Editorial Era surge... es idea de ustedes para dar a conocer al mundo para dar a conocer en México los grandes problemas del mundo. Vietnam, sí. Argelia, Cuba, apartheid, Cuba, etc. La matazón en África que estaba ocurriendo con Lumumba, el apartheid en Sudáfrica, todas esas cosas. Hay una matanza en Sudáfrica horrible, que mataron, no sé de qué, fue en aquellos tiempos, y Era publicó un libro después sobre esa matanza, que ahora no me acuerdo cuál es, pero yo la tenía en la mente, me acuerdo, todas esas cosas me torturaban, y cómo no se va a publicar nada, y yo insistía en que... Y la colección Ancho Mundo fue eso, y luego los problemas del socialismo, también fue la colección El hombre y su tiempo, que ya eran tomos más grandes, y en donde se hablaba de marxismo, de problemas del socialismo, el nuevo socialismo, el socialismo no sé qué, ya, que es así ya. El primer libro que se publicó, me acuerdo que fue se llamaba Tierras Vivas, en esa colección Ancho Mundo, que eran las reformas agrarias en el mundo, hecho por un francés que se llamaba Dumont, que estuvo en Cuba, fue asesor de Fidel. No se entendieron. Pero, vaya, estábamos en las ondas de los problemas mundiales. Por eso, nosotros queríamos en todo eso y pensábamos que eso iba a ayudar a la derecha, a la izquierda de habla hispana. A los otros tenían literatura suficiente, pero en la literatura española no había en letra hispánica, en el idioma de Cervantes, no había nada sobre los problemas del realismo, el socialismo concreto, el real, qué está pasando en la URSS, o en el mundo de las democracias populares. No había escritos, no había nada, eran todo folletos o noticias de artículos o periodistas que escribían, pero libros serios que estudiaran esos problemas no había. Y nosotros queríamos hacer para ayudar a los intelectuales de izquierda a tener una idea, ya confirmar sus sospechas o cambiar o ajustarse, pero darles materia escrita para que pudieran estudiar esos problemas que no existían en lengua española, libros sobre eso. Digamos entonces que Ancho Mundo es la primera colección de Era. Sí, la primera colección de Era fue Ancho Mundo, que daba los problemas reales que estaban sucediendo. Y luego empezamos El hombre y su tiempo, que ya era una colección en donde aparecía un tomo o 4 tomos de la Revolución Rusa, 3 tomos de la Revolución China, así aparecieron. Luego problemas del socialismo
en Rusia problemas por Deutsche o por el otro, por el que fuera, la economía de Mandel, que era un tratado económico también con ideas socialistas, en fin, toda una serie de literatura que fue poniendo en manos de los intelectuales, de la gente que estudia esos problemas, que no existía en español. Y para eso se creó Ancho Mundo, para hablar de los problemas del socialismo, del comunismo, de la construcción, de la práctica, de esas ideas políticas, pensando que íbamos a ayudar. Esa era nuestra... eso existía ya en inglés y en francés, ¿por qué? Y no en español no. Eso fue un error de todos, incluyendo los partidos de izquierda, porque se oponían a que se... Fue un error, una cerrazón, una absurda, completamente. Y después, bueno, tenemos Ancho Mundo, otras colecciones, la literatura entra a sí. Era, o sea, en otra colección. La otra fue Biblioteca Era. Biblioteca Era. Que Biblioteca Era ha ido cambiando, ¿no? Pero se ha mantenido. En Biblioteca Era se han publicado cosas consagradas y algunos autores ya hechos, ya conocidos, se han incorporado. O literatura ya de autores conocidos, ya famosos. Por ejemplo, ahí entró García Márquez, ahí entró, bueno, enseguida entró Pacheco, ya después, pero Pacheco empezó, porque la colección que era investigadora, un poco nueva, con cosas, era Alacena. Alacena venía y me decía Vicente, es que tengo amigos que quieren publicar con nosotros, pero bueno, no son así muy... Pero bueno, no podemos decir que no, porque son buenos amigos, Así que en Alacena va a haber de todo. Consagrados y nuevos. Nuevos que algunos durarán y otros que será un libro y ya, punto. ¡Qué bien! Y me pareció muy bien, digo, oye, genial, Vicente, genial, está bien, perfecto, no te preocupes, me parece que es perfecto, porque ahí está Alfonso Reyes, en Era, está en Alacena, está Alfonso Reyes, está, ¿cómo se llama este? El de Primavera en Eton Hastings, ¿cómo se llama? El español ese que murió pobrecito borracho en Puebla, me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Aquí está, Pedro Garfias. Pedro Garfias. Fue un poeta español también de la guerra, que bueno, el pobre era alcohólico. Yo lo conocí, León Felipe. León Felipe lo publicaron ustedes primero en Imprentas Madero. En la imprenta de la librería Madero publicaron a León Felipe primero. Sí, el Macbeth ese. Este es un obsequio de la librería para usted. Creemos que este libro estuvo en sus manos. Usted lo hizo, creemos, y se lo queremos obsequiar como un recuerdo para usted. De parte de quienes trabajamos aquí en la librería. Sí, ese 1954. Debió haber pasado por sus manos ese libro según nuestros cálculos. Hecho por León Felipe, mira. La portada de Vicente Rojo. Ah, bueno, sí. Diseño de Vicente Rojo. Por eso, esas son las ediciones que se hacían. El otro que yo te hablo, es que yo me fui a Cuba y ya esos a veces me los mandaban, a veces no. Pero entonces usted se fue a Cuba en 1962, a finales de 1962. En diciembre del 62. Y siguió colaborando con Editorial Era, desde lejos. No, casi no. Neus venía y me contaba, eso sí es. Y me decía qué problemas tenía, qué situaciones se le habían presentado, qué había conseguido, qué libros estaban buscando, qué iban a publicar nuevo, pensando ya en el plan. Porque yo me fui y ya dejé como armados el 61, el 62, el 63 y el 64. Y el 65 ya un poco los títulos más, ya una lista de títulos que había que ordenarlo. Pero ya estaba eso, bueno, las traducciones empezadas, ya, porque eso ya estaba casi en fechas.
con fecha. Sí. 64 ya estaba en tal, primero este, luego este, luego este. O sea, porque bueno, yo sí, yo me gustó y claro, me metí y dejé todo eso bien armado. Y Neus me venía a contar, no, pues mira que ya ha pasado esto, que ahora nos piden que no sé qué, ahora que quieren que hagamos, bueno, pues cámbialo, o hazlo así, o no, olvídate, ya, sigue como habíamos hablado, ya, que tú diles que ya lo hablaron conmigo, y ya, que yo estoy ahí, ¿qué coño? No saben si estoy en Cuba o no, etcétera, ¿no? O sea, pero ya dejé, te digo, aquí los tengo, porque yo tenía datos de esos en La Habana, y lo puse aquí en lo que estoy escribiendo. Está el 63, ¿ves? Autobiografía precoz del de Tuchenko, ya en el 63 ya publicamos a Tuchenko y a Denisovich, un día, ¿cómo se llama? Un día en la vida de Iván Denisovich. El día de Iván Denisovich, eso es. Alexander Solzhenitsyn. Sí, de Solzhenitsyn, sí. Que luego hizo el Gulag y toda esa historia. Pero bueno, ya nosotros... Y ya discutí de esos también con el partido, tuve que discutir. ¿No siente usted a Solzhenitsyn como un detractor del stalinismo? Claro, sí, pero a mí eso, ya te digo, el Stalin, bueno, a los rusos, no, yo no lo vi como, porque el capitalismo nos ha querido enseñar o demostrar o hacer que el socialismo y lo que engendra no tiene nada que ver con el capitalismo, es de otros países, es de otros continentes, vaya. Pero en Europa no tiene por qué haber socialismo, no hace falta el comunismo, el capitalismo lo resuelve todo. Y el socialismo genera cosas, directores o dirigentes como Stalin, imagínate, qué horror, no hace falta. Los nuestros, Churchill, Roosevelt, bellísimas personas, tal y cual. Sí, porque han llegado a esos extremos. Y el socialismo, eso es de gentes de otro planeta, ¿no? No hace falta el capitalismo lo resuelve todo, lo arregla todo. Mira cómo ha ido mejorando el estatus del ser humano en el capitalismo. Pues sí, yo no tengo que duda que sí, ha ido creciendo, pero a la vez se han ido matando a muchos que pobres no van a mejorar nunca, porque están condenados. Entonces, bueno, yo sí creo que... ¿Los condenados de la tierra de Frantz Fanon lo publicaron ustedes? No, pero ese lo leí, claro. Ese es de... Sí, de Frantz Fanon. ¿Pero sí, estás bien. siglo XXI? No me acuerdo. Fondo de Cultura. Lo leí en Cuba, sí. No, hay otra que yo también la he usado en Cuba, ahora no me acuerdo, no me voy a acordar. Bueno, pero yo en Cuba leí muchos de esos títulos. Usted, me imagino, Jordi, leía constantemente en francés, en inglés. No, autores no tanto. Pero francés sí, autores que estaban saliendo. Por ejemplo, publican un libro sobre Patricio Lumumba en 1962, cuando fue asesinado en 1961, creo, ¿no? Sí. Muy poco después de su... Muy poco después. Ahí murió hasta el embajador de las Naciones Unidas, que fue Dag Hammarskjöld, que era un sueco. Murió en África, yendo a tratar de... ¿Cómo tenía noticia, por ejemplo, Patricio Lumumba y la liberación del Congo y todo esto? Pues es algo que realmente estaba sucediendo cuando ustedes estaban haciendo su editorial. Claro, acababa de suceder. ¿Cómo tenían noticia de eso ustedes? ¿Cómo se enteraban? Bueno, no, la prensa hablaba de eso, pero de una manera siempre, que si eran rebeliones comunistas, que si eran rebeliones de los rojos, que si los rusos iban a hacer no sé qué, que estaban queriendo dominar esos pueblos, que estaban... O sea, siempre había una mala intención, una deformación de la noticia en general, que eso molestaba. Bueno, a los que estábamos nos dábamos cuenta y nos molestaba, y por eso yo decía, no, nosotros vamos a hacer una editora que hable de todas esas cosas, pero honestamente, o como son las cosas, no como querríamos que fueran, o como nos gustaría que fueran, no, vamos a decir, tratar de ser, buscar autores que sepan reflejar eso. Y sí los encontramos, Burchett en la guerra de Corea, Burchett, luego en la de Vietnam también había uno,
ahora no me acuerdo. Ah, creo que lo tengo. Ah, no, porque ya Vietnam lo publicamos un poco más tarde, todavía no había conseguido. No, había estado ya lo de Dien Bien Phu, lo vivimos todos y nos alegramos que le dieran la madre al general ese Castres o el francés, pero los americanos luego agarraron esa guerra, se la hicieron suya y dijeron, nosotros vamos a masacrar a esos rebeldes. El Vietcong. Porque la primera, yo creo que la de Vietnam es antes que la de Argelia. Bueno, no, la guerra de Argelia empieza los 50, creo, ¿no? Sí, sí, pero la de Vietnam fue antes. Contra los franceses. Sí. Primero, sí. Primero contra los franceses. Ya Ho Chi Minh en el año 25 planteó algunas cosas, o 30, ya planteó algo. He leído después, sí. ¿no? O sea, ya Ho Chi Minh, claro, ¿cómo se van a meter a tratar de comprar a un hombre que lleva 50 años luchando por la independencia de su país? Son idiotas. Sí, sí. A esos no hay más que matarlos, no hay otra. No. Sí. Hubo un momento que intentan comprar también los americanos. Ho Chi Minh. Bueno, por eso, sí, nosotros, o sea, yo vivía esas, a mí la JSU me hizo vivir todas esas cosas y me indignaba que no hubiera en español una editora que publicara sobre esas cosas, porque eran de mi tiempo. No, yo no es que me fui al tiempo de los romanos o al tiempo, no, eran cosas que acababan de suceder, que hacía 5 años, que habían empezado hacía 4 o 5 años, o que se había empezado a hablar de ello. Claro, eso era más viejo, pero lo mantuvieron callados mientras pudieron, porque ya me he dado cuenta que es otra táctica que se utiliza por el capitalismo. No, aquí no ha pasado nada. O dentro de 75 años diremos quién fueron, como hicieron con el atentado a Kennedy, ¿no? En 75 años diremos quién fue. Ya nos habremos muerto todos. Sí, sí. Y todavía no lo han dicho, ya han pasado, creo. Sí. Fue en 63, ¿no? El atentado a Kennedy. 73, 83, 93. Bueno, sí. Décadas, muchos. Y no lo van a decir todavía. Entonces, por eso a mí eso me molestaba. Porque bueno, me di cuenta que era una manera más de la explotación del capitalismo hacia nuestros países. El mantener ocultas todas esas cosas y todos esos movimientos que estaban pasando en el mundo, como para que no nos despertáramos nosotros. Entonces ellos mantenían, el capitalismo siempre ha actuado con doblez, y eso le pasó a Estados Unidos cuando se independizó de Inglaterra y de Francia y España. Le pasó exactamente igual. Los planos de la máquina de vapor estaba prohibido en las aduanas y lo requisaban al que iba a América. Al que iba a Estados Unidos le quitaban los planos que podía llevar de algún equipo que pudiera significar un desarrollo para Estados Unidos. Y se lo hicieron y se lo aplicaban, como hacía España con México y con el resto de América Latina, que no llevó la imprenta. Prefería mandar algunos libros, otros estaban prohibidos. No dejaba ir a judíos a América. ¿Por qué? Porque los judíos acaban, bueno, los expulsaron, los reyes católicos los expulsaron de España, a los judíos y a los moros, que hablaban mal de los moros, pero que tenían una cultura, que sabían muchas cosas, matemáticas, la cultura, la agricultura, y España aprendió de ellos, eran superiores, pero no eran de otra religión, y por eso entonces el capitalismo siempre ha actuado así y trataba de mantenernos, no, esos países que sean suministradores de materias primas, ya. Nosotros vamos a comercializar eso. A mí me gustaría, Jordi, si usted está de acuerdo, que en una tercera charla nos hablara ahora de Cuba, de sus misiones en Cuba, de su vida en Cuba, ¿no? Bueno. Y que, bueno, no sé, a lo mejor para concluir esta pudiera darnos algunas, sobre todo para las editoriales independientes, ¿no? O sea, su visión, ¿cómo ve usted el mundo editorial hoy día?
Acabamos de ver lo que pasó en el siglo XXI de forma reciente. Sabemos que grandes consorcios como son Penguin Random House, etcétera, congregan a muchas editoriales, que las editoriales independientes tienen dificultades, ¿no? Usted es una persona fundador de editoriales, trabajador de editoriales, que no sé, algunas palabras para los editores. Bueno, no, yo sí veo, tengo un poco esa sensación, ¿no? Es porque yo soy en Cuba, esa parte. O sea, en Cuba, por ejemplo, es una cosa que no ha subido los libros, el precio de los libros. Yo me gasto 50 pesos cubanos, que son una basura, y salgo con un montón de libros así, de una librería. No me sirve para comprar otras cosas, pero para comprar libros, el cine y los libros, eso es baratísimo. Y, bueno, a mí eso me llena el espíritu. Y por eso digo, yo sí noto un poco que en las editoras afuera, ya, o sea, aquellas editoras, un poco pensando en ERA, que nos tratamos de especializar en un tema y publicar sobre un tema que considerábamos que era importante, actual, que era necesario para la formación de la gente, que era necesario que lo conocieran, nuestros libros los leyeran. Ya no se publica tanto por eso. O sea, ya yo no veo editoriales que sean, o sea, que se especialicen así en temas se especializan en el dinero. Me da la impresión que lo único que busca todo el mundo es un bestseller. Y tratar de hacer un bestseller. Y sí, bueno, a veces sale, yo no digo que no, se siguen haciendo, y es interesante que salga un bestseller, pero, no sé, son temas a veces un poco de ficción, la mayoría de las veces son temas de ficción, y un poco rebuscados sobre la historia o sobre pueblos que han vivido en la tierra, y se hacen historias para buscar lectores, para enganchar lectores. Entonces, que sí, que aquellas editoriales que se especializaban en psicología, en libros de... ahora es, no sé, la formación, el éxito, cómo tener éxito, o sea, están más enfocadas a la venta, al triunfo monetario. Y si no, no se publica. Entonces, no sé, lo veo un poco así. Y que se ha reducido no sé, a la vez que o no hay propaganda o no tienen posibilidades de competir en propaganda, en visión, no sé, con otros editores grandes que copan todas las páginas de los periódicos o los medios que hay de difusión, no sé, en las redes, a lo mejor en las redes se puede encontrar más fácil, pero yo noto que se ha perdido un poco esas editoriales que publicaban para el saber humano, para el conocer humano, para que el hombre se enriqueciera, la mente del hombre se enriqueciera. Me parece que hay menos de eso. Sí noto un poco eso. Está en todo ese señor que escribe libros de ficción, ¿cómo se llama? Que escribe, ya lleva como 40 libros de ficción y que vende como horrores y los publica en internet. ¿Cómo se llama? Hay varios, don Jordi. Sí. Varios, no es uno solo, sí. Son muchos. Son muchos, sí. Entonces, yo creo que en ese aspecto está deformada bastante la industria editorial. Ya no, aquellas editoriales como El Fondo, que tenía un prestigio porque tenía una colección de libros publicados impresionantes, de cosas que hacían falta para el desarrollo humano, para el conocimiento de la humanidad, del desarrollo de la cultura, ya
tenía un catálogo impresionante de títulos, yo me acuerdo de eso. Y con mira qué envidia, y publicaron esto, y publicaron esto, y publicaron esto, La Rama Dorada y el otro, libros del saber, yo eso lo veo ahora que no, ahora es... Existen algunas pocas editoriales independientes, pequeñas, que van contra viento y marea, luchando en ese mundo del cual usted habla, ¿no? Donde lo que importa realmente es la ganancia y el beneficio económico. A contracorriente hay algunas editoriales independientes, bueno, atendiendo al hecho de que todo esto se va a editar en algún momento, todo esto que estamos platicando se va a editar y cortar, y se va a hacer un documental como debe ser. Quisiera usted, don Jordi, no sé, dirigir algunas palabras a estas editoriales de aliento de una persona como usted, creo que les van a... No sé. No, yo sí creo que la cultura siempre hace falta. Que se podrán inventar otras cosas, o se podrán tratar de inventar sucedáneos y deformar y explicar de otra manera y tal. Pero la cultura es algo básico que el hombre va a necesitar siempre en su formación, y el conocer su pasado bien conocido, bien explicado, no escrito por los vencedores solamente, sino unas investigaciones, o sea, esos, no sé, esos libros que se publicaban sobre los precursores, los revolucionarios mexicanos, los que publicó era sobre Villa, sobre Zapata, sobre Madero, o sea, todos esos estudios serios, bien hechos, se vendan o no se vendan, eso tiene que estar en las bibliotecas, tiene que estar en los centros culturales, eso hace falta. Ahí está la verdadera historia del país, la verdadera cultura, que es la que, bueno, la que va beneficiando y va desarrollando al ser humano, ¿no? Porque lo demás son sucedáneos, son chispazos de momento, que pero bueno, es la clase. Yo creo que hay un poco en la formación, en la cultura que se nos da. O sea, a nosotros ahora en la educación, cuando estudiamos, ¿qué se nos enseña? Bueno, a ser pues buenos ingenieros, o buenos médicos, o buenos arquitectos, pero que nos movamos dentro de los cánones establecidos, que no nos salgamos de los cánones que establece la cultura. O sea, por ejemplo, de repente leemos en el periódico que un señor, que es presidente de una corporación o gobernador de un estado, ha hecho unos desfalcos millonarios y estudió en las universidades de no sé dónde. No sé, a mí me choca eso. ¿Cómo puede ser que eduquemos a un señor que triunfe? Bueno, triunfa en algo que a lo mejor le enseñó la cultura, sin darse cuenta, que es cómo ganar más dinero, cómo ser famoso, cómo tener más poder. A lo mejor enseñamos eso, y eso es lo que genera esas cosas de ese señor que de repente, que es un gobernador, un señor gobernador, que ha sido elegido de alguna manera más o menos democrática o como sea, pero ha sido elegido por una masa y hace unos desfalcos bestiales. ¿Cómo es posible? Hay algo que está fallando ahí. Para mí está fallando la cultura. No lo hemos educado bien. Hay valores que se están metiendo en la cabeza de la gente como cultura que no puede ser, no lo son. Algo falla. Hay que buscar una cultura, o que se imparta una... O sea, eso lo decía bien un señor Frei Beto, un cura, lo dijo en La Habana en un discurso. Dice,
decía, más o menos, ¿no? Yo no me acuerdo bien de sus palabras que decía. Él había hecho una serie de obras y de cosas y ejerció, como Cuba está ejerciendo, la solidaridad. O sea, Fidel nos lo dijo en un discurso. Ustedes no piensen que ahora aquí Cuba ya triunfó la revolución y vamos a hacer de Cuba un paraíso. No. Mientras haya gentes en el mundo que vivan peor que nosotros aquí en Cuba, nosotros por solidaridad los vamos a ayudar y vamos a dedicar parte de nuestra riqueza, de la que no que nos sobre, de arte de la que tenemos, que nos hace falta, a ayudar a otros. Entonces, ese señor decía que lo habían hecho doctor en la universidad, honoris causa, o no, un doctor de esos, en la Universidad de La Habana. Y él destacó eso, que forma seres humanos que además de ser buenos exponentes en lo que fueron, como médicos, como ingenieros, desarrollan, porque estudiaron aquí en la Universidad de La Habana, desarrollan la solidaridad con sus pueblos, con otros pueblos, y van a ayudar a otros pueblos. El que a mí la Universidad de La Habana me nombre doctor honoris causa, me enorgullece más que si lo hace la Universidad de Cambridge o la Universidad de Oxford. Vaya, no digo nombres, pero cualquier otra universidad del mundo que sí, hace seres brillantes y los nombra honoris causa, pero no ejercen lo que ejercen los que se gradúan en esto. Entonces hay algo, dice él, que estamos fallando. En el resto del mundo la educación que se imparte, algo falla, que no crea. ¿Por qué en Francia no hay una escuela para ser médicos como la que hay en La Habana? Que hacen médicos de América Latina gratuitamente durante años, está haciendo médicos. Parte de los recursos que gana Cuba o que tiene Cuba los invierte en una escuela para ser médicos para América Latina o para otros países cualquiera del mundo. ¿Por qué Francia no tiene una escuela parecida? ¿O Inglaterra no tiene? ¿O los Estados Unidos? No. Escuelas gratis, becados, son gratis. No tienen que ir a pagar ahí a... No. O sea, la Universidad Cubana hace algo que a mí me enorgullece, decía él, porque me permite y me ha creado unas ideas de solidaridad que no me dan otras universidades. Y yo creo que sí que hay algo en toda la cultura nuestra, que está muy materializada en nuestros países, por reflejo y por espejo de todos sabemos quién, de nuestro buen vecino. Vecino, sí, dejémoslo en vecino. Dejémoslo en vecino, sí, que nos quitó todo lo que quiso, pero bueno, dejémoslo en vecino. Y que eso se ha perdido y se repercute en muchas cosas, igual que vemos un gobernador que hace desfalcos o vemos un ingeniero que también hace desfalcos, pues vemos un miserable que mata y un otro. O sea, hay algo en la cultura que nos está fallando y que no estamos haciendo bien, decía él, ese señor, y yo creo que tiene razón. Sí. Me gustó. Frei Beto, un brasileño. Yo hablo de él en algunas oportunidades. Bueno, no sé. Pues muy bien, ahora nos habló de Librería Madero, Imprenta Madero, Editorial Era. Y nos gustaría, ya abusando de su paciencia, Jordi, si tiene usted oportunidad, vernos otra tarde para que nos hable usted de su vida en Cuba, de sus misiones en África, al servicio del socialismo, y que nos hable también del socialismo. Si usted tiene tiempo y quiere, pues nos gustaría una tercera charla con usted, ya para no hablar de libros, sino hablar ahora sí de usted mismo, Cuba y el socialismo. Bueno, ya, si usted está de acuerdo.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo sí creo Díganos, yo todo eso ya te digo, estoy escribiendo mi libro. Sí. Y ya hay cosas de Cuba que no las tengo todavía escritas, pero estoy en eso. Aunque sea muy breve. Sí, ¿no? sí, aunque ¿Usted sea breve. podría pasado mañana, jueves? Sí, sí. ¿Sí? Sí, más o menos. Vamos por usted el jueves a voy las a dar 4. un repaso y sí. El jueves a las 4. Hoy es miércoles. Hoy es martes. Miércoles y jueves. Mañana miércoles tenemos evento. Bueno. Tenemos un evento aquí, tenemos alguna actividad aquí, pero el jueves, si usted tiene tiempo, pasamos y nos dice si puede Sí, el jueves. Ok, sí, en pasamos. principio sí. Ok, Ya. cualquier cosa nos dice. Exactamente, ¿no? Sí. con toda tranquilidad Claro, te digo, claro, oye, no, claro. mira, apreté. Pasamos para la siguiente semana, sin Exacto. problemas, sin Correcto. problemas. ¿No? Tenemos bien. todo el tiempo del mundo cuando usted diga. Sí, porque yo Bueno. también quiero terminar. Sí, sí, sí. Porque Tiene su tengo que tarea. seguir escribiendo lo mío. Claro. Sí, sí, sí. Mis hijos me dicen, bueno, ya empezaste. Y digo, no puedo, ahora estoy en Ajá. esto. Pues ya. Esto, Está Jordi, regañado. si pudiéramos tener una tercera sesión de charlas con usted, sea el jueves o la semana entrante, cuando usted disponga, no, nosotros nos va a tomar algún tiempo a Pablo y a Eli hacer la edición de esto para hacer un documental de todo lo que nos cuenta. Bueno, pues es muy extenso, vamos a reducir para hacer Claro. algo que sea de 50 minutos o algo así que podamos pedirle a las 40 librerías independientes que se agrupan en la red de librerías independientes. No somos Gandhi, no somos Sótano, no tenemos franquicias, tampoco dependemos del gobierno ni nada, ni cotizamos en la bolsa. Son ¿no? independientes. Somos independientes y Ah, valoramos mucho nuestra independencia. Claro. Y estamos en liga con una liga de editoriales independientes que no son Fondo de Cultura, Siglo XXI, ni Penguin Random House, ni nada, son editoriales chiquitas, Claro. ¿no? Todas estas librerías independientes, que son 40 desde Tijuana hasta Mérida, y esta liga de editoriales independientes, cada una de nosotros tenemos una red de amigos que funciona a través de las redes sociales o de los grupos de WhatsApp y todo esto. Y es hacia ellos, hacia donde queremos enviar este documental una vez que esté terminado, que usted lo haya visto, que nos dé luz verde, que nos diga, ya pueden hacerlo, para que se conozca entre los libreros independientes de Yucatán, de Querétaro, de Tlaxcala, de donde sea, y sus grupos de amigos, que serán también lectores y aficionados a la librería, como aquí tenemos a Judith, que le presentamos hoy, o a Armando, que le presentamos la otra vez, que son Muy bien. investigadores y lectores Ajá. asiduos de la librería. Esa es la idea, un poco, ¿no? Sí. Entonces, si usted está de acuerdo, Sí, sí, confirmamos el jueves en la mañana y nos Muy dicen bien. sí, vengan por mí, o no, lo pasamos para después cuando usted nos diga. No, en principio vamos ¿Sí? a quedar, sí, Muy bien. porque tampoco Ajá. yo no tengo que quizá ordenarme un poco, nada más. Ujú. Primero esto, luego esto. Voy a tratar de hacer un guión, pero no voy a inventar nada. Ya. Todo ya está aquí. Muy bien, muy bien. Lo que tengo que quizá ordenarlo Sí. y redondearlo. Sí, muy bien. Pero Muy nada bien, más nada. Muy bien, muy bien. Bueno, de acuerdo. Perfecto. Ok. Pues así hacemos. Bueno. Ay, Pues esto. ya ver. No se puede parar. Es Quedó. que esa es la cosa, nos quedamos sentados aquí. Ay, Pepita. Ay. despacito, despacito, porque también el clima. Sí, 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 no ayuda. Yo no me doy cuenta, pero también. No, no ayuda, es mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. Sí. Unos estiramientos. Poco a poco. No, a mí, Ya. a mí Sí. se me duermen las Calma, piernas calma, con esas. ahorita.